Videopodcast Proyecto Aura. Aura es el proyecto de la Universidad de Almería que impulsa, conecta y visibiliza a una nueva generación de creadores. En cada episodio nos sentamos a conversar con jóvenes artistas para conocer sus procesos creativos, sus inspiraciones, sus dudas y también los retos de abrirse camino en el mundo del arte. Videopodcast Proyecto Aura. Conversaciones con artistas emergentes. Un videopodcast del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad de Almería. Saludos, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de podcast en la radio de la Universidad de Almería. Es un placer estar aquí con Judith Vegas, una joven artista que expone en esta sala de exposiciones del Paraninfo. Bienvenida, Judith. Buenas. Es un placer tenerte aquí y haber contemplado esta maravilla de obras que tienes expuesta. La exposición se llama Escultura Abstracta Metal y queremos conocerte un poquito más, Judith, conocer tu obra. Cuéntanos cómo empezaste en esto del arte y en esto de la escultura. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la oportunidad y por hacer esto que estamos haciendo ahora mismo. Empecé en Bellas Artes, me cambié de bachillerato del de salud al artístico y ahí empezó un poco todo y ya me fui a Bellas Artes en Granada, que es donde estudié la carrera, y en segundo de carrera empecé a trabajar las esculturas, trabajaba metal y la madera sobre todo. Y empezó ahí un poco la abstracción desde primero y bueno, ahí se fue encauzando todo. En tercero me fui de SICU a Sevilla y ya me dijeron, ¿por qué no pruebas a hacer escultura abstracta en metal? Y dije, pues vamos allá. Y entonces llevo haciendo esto pues 3 añitos. Ya el TFG de la carrera empecé a meterlo mucho más sólido y hice un máster de investigación que posteriormente iniciaré el doctorado para investigar las esculturas abstractas en metal como tal, y se pueden observar en estas esculturas de la propia exposición. ¿Ese paso de la madera al hierro, por ejemplo? Pues me gustan las 3 bases de la escultura, que son la piedra, la madera y el metal, las que tienen más esfuerzo o al menos son más físicas, entre muchas comillas. Y no sé, el metal me da unas oportunidades con las maquinarias muy divertidas, trabajarlo también es muy divertido. Y bueno, también con las pátinas, que es el acabado final de la escultura, que se puede ver 2 tipos de pátinas en la exposición, me parece que tienen un potencial y una variante muy importante, sobre todo para trabajar las propias características del hierro. Uh-huh. En esta exposición vemos esas esculturas en hierro, pero también vemos pinturas. Exactamente. Trabajé en su momento una serie de dibujos que se puede observar, unos monotipos, las que son de papel de estraza, que empezaron como unos bocetos y acabaron como una visión bidimensional de las propias esculturas. Y las pinturas tienen una parte matérica del acrílico y con las líneas que están hechas con Conte pues se unen perfectamente a las líneas de las esculturas y en las formas de estas. Sí que es cierto que las pinturas y los dibujos sin las esculturas no serían absolutamente nada. Ese dibujo, esas pinturas que vemos en la pared, ¿también tienen su reflejo en la escultura? ¿Hay algún nexo común? Sí, a ver, yo trabajo en las esculturas, soy muy formalista, muy abstracta, formalista. A día de hoy me dedico al arte contemporáneo, pero sobre todo me gusta la parte de la composición, la textura, que el metal se vea que es metal, la experiencia del observador, observando el bulto redondo. Y una de las características que tienen los dibujos y las pinturas es sobre todo la textura y esas formas lineales que son orgánicas, pero a la vez son formas geométricas que se unen y se complementan muy bien entre ellas. Sí, yo observando las pinturas, pues sí que le veía también una relación con la escultura. Había algo ahí en tu mente que va como dándole vueltas al mismo tema, que no es una narración, porque es una interpretación muy libre. Efectivamente. Sí que es cierto que creo que hay que saber observar la abstracción. Estamos muy acostumbrados a ver la parte real de las cosas y a llevarlo a la realidad.
Pero y aparte de eso, una de las cosas que me parece más divertida de las esculturas y de esto es que cada persona le dé su propio discurso, que observe qué le transmite, qué sensaciones o qué sentimientos le dan las esculturas, los dibujos y las pinturas, y a raíz de las texturas, de las maquinarias que se usan y todo esto. Me llama muchísimo la atención, me pasa con los artistas plásticos, con los escultores, en fin, tenéis muchos caminos, ¿no? Dentro también del arte abstracto también hay muchos caminos. Tú eres muy moderna también en tu concepto, en tu manera de desarrollarlo. ¿Y cómo es la intuición la que te lleva a decir por aquí? ¿Es maestros, maestras que sigas y digas yo también me interesa eso? ¿Cómo te decantas, digamos, por un camino? En este caso empezó cuando me fui de SICUE y me dijeron de llevar los retratos abstractos que estaba haciendo en ese momento, la escultura. Empecé con bocetos. Y ya llegó un momento que también para liberarme, porque la búsqueda de la obra final hace que una tenga más presión siempre. Entonces yo hago una infinidad de piezas de tamaños dispares y algunos parecidos, con repeticiones como por ejemplo las L's, las repito mucho, y ahí ya empieza un trabajo que va surgiendo, no es algo que está predeterminado, y eso me parece muy importante porque así se ve también la mejora y es un trabajo que es mucho más libre a las personas que lo observan. Decías al principio que pasaste de Granada a Sevilla con una beca SICUE, que bueno, me imagino que mucha gente la conocerá, pero son esas becas como las Erasmus, que son más conocidas, pero dentro del territorio español. Y supongo que eso también te abrió una nueva oportunidad, ¿no? Porque fue cuando empezaste a cambiar de materiales. Efectivamente. Me fui a Sevilla, Escultura Olímpica. Bueno, salió bien. Sí, está preciosa, a mí también me ha encantado, la verdad. Sin parar, de formarse, de producir y de todo. Y te va muy bien. Y comentábamos antes justo de empezar esta entrevista que te habías presentado a varios concursos, bienales, no sé exactamente, pero vamos, que estabas ahí viendo dónde podías estar seleccionada ahora mismo. Sí, bueno, estoy un poco presentándome a todo, a residencias artísticas, a convocatorias de arte en general, de exposiciones. Y bueno, ahí va, es un trabajo que no se para en ningún momento y lo que toca, básicamente. De toda la exposición, digamos, tienes piezas maravillosas, estas esculturas tridimensionales. Explícanos alguna, esta por ejemplo que tenemos aquí detrás, que nos está acompañando en la entrevista. Pues esta es una de mis favoritas, que todas son maravillosas, pero esta es una de mis favoritas porque compositivamente es muy completa, la puedes ver de cualquiera de sus ángulos y se puede observar incluso que parezca una escultura distinta, aunque es la misma. Y bueno, en este caso esta está trabajada con pavonado, que es la pátina que se utiliza, o sea, que se usa, perdón, con aceite de coche usado, y al calentar el metal se vuelve mate y negro. Esto le sigue dando un espesor a la propia escultura y dejando ver que el material pesa, que el material, bueno, dejando ver las características del propio material. Si me pongo ahora a utilizar pátinas de colores, perdería ese punto. También se puede observar las maquinarias que utilizo, como por ejemplo el plasma, que corta el metal con aire muy caliente y crea una rebaba que le da ese punto de textura extra y más orgánica. Además que sí que existen a lo mejor puntas, ángulos un poco más puntiagudos, pero el plasma lo que hace, que al final es una pistola que voy utilizando, no es industrial como tal, le da un punto mucho más orgánico porque no son líneas rectas. Y bueno, las soldaduras, que en este caso utilizo la soldadura de punto, que es la soldadura MIG, que le da ese extra también de composición porque puedo hacer diferentes ángulos y bueno, el conjunto además de oxidaciones naturales. Es conseguir que algo duro como el hierro, ¿no?, se convierta en algo, mucho más orgánico, mucho más como moldeable y dar esa sensación, ¿no? Sí, a ver, busco en contraposición la parte gruesa del metal, aunque estos son planchas de 1,5 milímetros, la parte gruesa y la parte pesada y las características propias de más dúctiles, tal, con los movimientos más orgánicos de las piezas y de las maquinarias que se usan, que eso le da textura, le da movimiento que el espectador que observa, que al final busca una observación activa, puede encontrar
un sinfín de características y de puntos que ver. Pues Judith Vegas, ha sido un placer enorme Muchas conocerte. gracias. Conocíamos tu exposición, no había tenido el placer de charlar contigo. Cuéntanos, para terminar ya, tus redes sociales, para seguirte, para ver por dónde andas, dónde expones. Sí, bueno, ahora estoy bastante activa en Instagram, que es la más viable. Es Judith R. Vegas, con una R entre medio del nombre, y bueno, Judith con TH, que siempre tengo que recalcarlo. Y nada, ahí se puede ver la obra que voy haciendo, si surge alguna exposición, y bueno, se ve ahí casi todo lo que hago. Estupendo. Pues antes de finalizar, ya solamente un apunte, porque estas entrevistas están en el marco de un proyecto muy importante, del proyecto Aura. Efectivamente. Bueno, pues es un proyecto, la verdad, que me sorprendió bastante, teniendo en cuenta que al final aquí en la UAL no existe la carrera de Bellas Artes o carreras así más artísticas como tal, y me parece súper valioso e importante que se pueda integrar al alumnado que produce arte en cualquiera de sus ramas, ya sea plástica, música, también la narrativa, poesía y todo esto, y que nos juntemos y que se puedan hacer estas cosas, porque al final son oportunidades para artistas que están empezando, que somos jóvenes y que necesitamos un mínimo de empujón para seguir trabajando, que al final son muchísimos empujones lo que hace en el futuro. Pues muchísimas gracias, Judith. Muchas gracias. Y nada, seguimos aquí contándote la actualidad de estos jóvenes artistas que están dentro de ese proyecto, del proyecto Aura. Muchas gracias.